biomecánica de la articulación sacroiliaca. Es un dolor ocasionado en la articulación sacroiliaca del caballo. Se dice que se ocasiona por un mal desempeño. La presentación de la disfunción sacroiliaca se clasifica en dos categorías. La primera es un dolor excesivo y un mal desempeño. La segunda tiene que ver con la respuesta de la analgesia local en las estructuras periarticulares y con patologías más definidas. Este dolor ocasionado en la articulación sacroiliaca tiene que ver con malos desempeños y con unas anomalías en la marcha de los miembros anteriores y cojeras. La estabilidad de la articulación y control neuromotor. Una ligera inestabilidad clínica donde puede haber daños en las estructuras que restringen el movimiento de una articulación se le llama hipermovilidad patológica. Una inestabilidad funcional se refiere a una situación en la que los músculos y los tejidos blandos no proporcionan una resistencia adecuada al movimiento para la articulación. La prevalencia del SID en caballos es la disfunción sacroiliaca crónica en los caballos de carrera, en los caballos de competitividad. Es posible que existan dos presentaciones clínicas de la disfunción en caballos. La primera ocurre en caballos de perforación aún en el trabajo. La respuesta a la analgesia periarticular se asocia con un dolor en estructuras periarticulares. Estos cambios óseos crónicos de la articulación sacroiliaca es por eso que explica que algunos caballos no cuentan con una asimetría significativa de la pelvis y los cambios de la marcha. Articulación sacroiliaca del equino. Buenos días, mi nombre es Cristian y el tema que me correspondió fue el papel de la articulación sacroiliaca. Básicamente, el papel de la articulación sacroiliaca es transferir la fuerza del miembro posterior del equino a la columna vertebral en la zona toracolumbar. Esta transferencia de fuerzas puede lograrse a través de las interconexiones de los ligamentos, particularmente de la articulación sacroiliaca y el ligamento sacrotuberoso y las fascias relacionadas. Estos ligamentos están anclados a través de las fascias toracolumbares y glúteas. Esta estructura sacroiliaca es de poca movilidad, pero muy importante en cuanto a estática y dinámica corporal. La articulación sacroiliaca es de tipo sinovial, cartilaginosa y de clase plana, sínfisis. También se ha establecido que la inervación de la articulación sacroiliaca es muy similar en humanos comparado con otras especies. No hay duda de que se produce algún movimiento en la articulación sacroiliaca, aunque se considera que la extensión, tanto en humanos como en equinos, es pequeña y compleja, con movimientos acoplados entre diferentes planos de movimiento. La articulación sacroiliaca funciona como estructura para amortiguar los golpes y generalmente tiene poca movilidad. Algunas de las lesiones de la articulación sacroiliaca son fractura de pelvis, ya sea de hueso ilion, isquion o pubis, artrosis de la articulación sacroiliaca generalmente secundarias a problemas de biomecánica y cojera del pie. Desmopatía, lesión ligamentosa de la articulación sacroiliaca, que es la que más comúnmente se lesiona. Gracias. Durante el estudio se observó la presencia de entesofitos cerca del sacro y el ilio. Los entesofitos son en sí la estructura que por así decirlo, da la formación del hueso en las zonas de inserción de ligamentos, como lo son los tendones, las cápsulas articulares y ligamentos. La presencia de entesofitos no se asoció con la edad, sino más bien con ciertas inflamaciones que se presentaron durante este proceso. Utilizando ultrasonografía se pudo determinar que los cambios observados eran similares a síntomas de entesopatia. Cabe resaltar que la entesopatia es una patología que designa las inserciones óseas de ciertas estructuras, como los tendones y las cápsulas articulares. Esta está representada, como ya lo ha hecho, por una inflamación.
La entesopatia puede ser debida más que todo a traumatismos, pero también se produce en un contexto de evolución de la enfermedad. Bueno, los cambios que se pudieron notar por la ultrasonografía fue la inserción de los ligamentos caudales en el tubérculo sacral, tales como irregularidades de la superficie ósea y orientación de las fibras modificadas cerca de la inserción del ligamento, así como dentro de este, y dando esto como resultado a la hora de la palpación de dolor, una respuesta de dolor. Bueno, la función de la articulación sacroiliaca y el sistema miofacial. Bueno, la morfología de la articulación sacroiliaca en el caballo indica que está diseñada para movimientos de deslizamiento. Esto se basa en sugerencias de que el cartílago articular sacroiliaco puede estar sujeto a un peso completo, como la mayoría de las articulaciones. El papel de la articulación sacroiliaca en sí es transferir las fuerzas del miembro posterior a la columna vertebral toracolumbar. Esta transferencia de fuerzas puede lograrse a través de los intercambios, a través de las interconexiones de los ligamentos. Estos ligamentos que están anclados a través de las fascias toracolumbares. La fascia musculoligamentosa, también conocida como bonda, es el sitio donde se unen múltiples fascias para la unión de múltiples grupos funcionales. Cambios superficiales articulares. Un estudio de la morfología macroscópica de las articulaciones de la unión sacroiliaca de 43 caballos hasta los 14 años de edad, sin antecedentes de problemas de espalda, reveló un pequeño porcentaje de articulaciones con formaciones de esputo de pequeño y mediano tamaño en los márgenes de la articulación. Solo se reportaron pequeñas formaciones de esputo en los márgenes ilíaca, tales como pequeñas hendiduras, fisuras, arrugas. Esto parecía estar relacionado con el aumento de la edad. Un estudio post-mortem de esta articulación en 11 caballos con malos resultados crónicos reveló evidencia de la degeneración. Los autores llegaron a la conclusión de que los hallazgos más significativos, remodelación y ampliación de las superficies articulares, pudieron haber sido resultados de una leve inestabilidad prolongada. En una serie de 36 caballos de pura sangre se observaron cambios en la superficie articular sacroiliaca, caras en 100% y 72% de especímenes, respectivamente. Los tipos de cambios observados incluyeron el estiramiento de cara, refuerzo de corticol, identificación de la superficie articular, osteofitos y erosiones articulares. Procesos de degeneración de la unión de la articulación sacroiliaca. Los estudios en animales han demostrado que la descarga de una articulación, en lugar de sobrecargarla, combinada con un control muscular débil, puede predisponer a la degeneración articular. Los defectos controlables causan cambios en las propiedades bioquímicas, biomecánicas del cartílago articular equino adyacente al área del defecto. Si el sistema musculoligamentoso del equino y el sistema facial que rodea a esta articulación está bajo control propioceptivo de elementos neuronales dentro del tejido, entonces cualquier causa de alteración de la propiocepción o alteración de la transferencia de carga a través de esta articulación puede ser una razón para el desarrollo de cambios superficiales articular de los caballos. Causas de degeneración de la articulación sacroiliaca. En los caballos, la ultrasonografía se ha utilizado sobre esta en el dorso para indicar la presencia de desmitis y la anestesia local de la estructura puede determinar si independientemente de la fuente del dolor, hay evidencia de que el control neuromotor alterado alrededor de la articulación sacroiliaca puede ser importante para contribuir o ser resultado del dolor de esta articulación.
clínicos. Entonces, los signos clínicos son muy importantes si hay tic en caballos con SID. SID significa disfunción sacroiliaca. Aunque esta puede variar, el signo más importante sobre todos es la reacción del impulso del miembro posterior. Además, puede tener una simetría muy marcada o leve de las prominencias óseas de la pelvis y del músculo posterior. Estos son más notorios si a velocidad, es decir, mientras el caballo va corriendo, las patas traseras son arrastradas o se le siente como el peso del caballo, algo así. Según Dyson y Murray, han descrito una cantidad de como de pasos, de patrones o de marcas mientras los animales corren o caminan para poder identificar este tipo de pérdida. Las pruebas manuales, no hay ninguna prueba tanto del ilio como del sacro que indique realmente la presencia del SID. Solamente si hay un caso agudo donde se presentan espasmos del músculo glúteo medio y las cabezas vertebrales semimembranosas, semitendinosas, bíceps y músculos con atrofia muscular. Estos presentan poco dolor y por ello se hacen diversas pruebas de palpación bueno, de provocación del dolor. Según Hauser, esto también se realiza en humanos. Las pruebas son, hay una sobre la palpación sobre el DSIL, que es el ligamento caudal. Esta no está totalmente probada, pero es corta. Está la de fuerza dirigida medialmente sobre las ápices dorsales del tubérculo sacral, coxal o caudal. Está la otra, que es hacer una fuerza ventral en el proceso espinal sacro y en el sacro caudal. La de la palpación sobre la médula espinal del músculo glúteo. Respecto a la analgesia local, la analgesia intraarticular es difícil llevar a cabo, ya que esta por la ubicación es un poco inaccesible por la ubicación en la que hay que aplicarla, ya que hay un espacio interauricular con presencia de estructuras neurovasculares y un aspecto caudal de la articulación. Según Angelic y Hauser, describen la analgesia dorsal del DSIL como una ayuda a discriminar entre el dolor que surge en la región del SIC y el ligamento sacroiliaco. En radiología, por ejemplo, se tiene la limitación, como le es el tamaño de los músculos pélvicos, la superposición del intestino grueso, las proyecciones, y por esto es que para lograr realizarlo se hace una anestesia general. Esta otra prueba, que es la del centello nuclear de epigrafía, que es para ayudar a identificar el SID y otros signos. Sin embargo, no es totalmente específica para una lesión de tejido óseo o blando. Entonces, pues para ello también se ayuda con la ultrasonografía, que esta ayuda a identificar la osteoartritis, las fracturas del tubérculo coxal, el ala, el vástago, el ilio, las anomalías del DSIL, la simetría y las irregularidades del sacro de los tubérculos. Además, entonces se encuentran lo que ya son, que por lo menos Angeli sugiere que hay diversas incongruencias del DSIL. Estos pueden ser tanto por el desnivel del tubérculo sacral y además una posible dermatitis sacroiliaca. Entonces, para ello también se utiliza lo que es el ultrasonido, que es para identificar mejor las características musculoesqueléticas de la... Y respecto a la gestión del SID, que es como lo que se puede uno ayudar para un tratamiento, por lo menos en los humanos se utiliza mucho lo que son analgésicos, agentes inflamatorios, inyección sacroiliaca y periarticular de corticosteroides,
Y además la proloterapia, que la proloterapia es una inyección con un agente expectante restante, es la fisioterapia. La fisioterapia ayuda a restablecer el equilibrio de la longitud de la fuerza muscular lumbopelviana, las extremidades inferiores, y en caballos con TIC esto se basa más en lo que se le implementa en sus cuidados clínicos. Entonces se encargan de una buena medicación antiinflamatoria, ejercicios para construir los músculos de la espalda y los miembros posteriores, y también se tiene lo que es la proloterapia. Sin embargo, esta no es completamente practicable en el caballo, ya que pues primero se tiene lo que es la inaccesibilidad del SIC, y además que necesita de bastante reposo, ya que si no se tiene el reposo necesario, se pueden presentar los efectos secundarios o los efectos adversos, como lo que es la reducción del músculo pélvico, los miembros posteriores, y que empeora la inestabilidad de la funcional del SIC. Entonces esto puede ser un poco más contradictorio para el caballo. Lo realmente importante es, si no se hace la proloterapia, entonces realmente hacer buenos ejercicios. Sin embargo, la disfunción sacroiliaca es una causa importante y prevalente del rendimiento atlético deficiente en caballos. Sin embargo, el conocimiento actual de las estrategias específicas de diagnóstico y manejo de rehabilitación son limitadas. La oportunidad de emplear los principios de biomecánica y control neuromotor deben considerarse, ya que estos han mejorado dramáticamente tanto el diagnóstico como el tratamiento de disfunción sacroiliaca en medicina humana en los últimos años. A pesar de las muchas dificultades discutidas en esta revisión, se ha logrado mucho en los últimos años. La perspectiva pues, para mejorar la comprensión de la disfunción sacroiliaca en el caballo han sido bastante alentadoras. Disfunción de la articulación sacroiliaca es el mal movimiento de las articulaciones de la parte baja de la columna vertebral que conectan el sacro con la pelvis. Puede producir dolor en la parte baja de la espalda y las piernas, o inflamación en las articulaciones, lo cual se conoce como sacroileitis. El sacro es un hueso triangular que está en la parte baja de la columna, debajo de la región lumbar de la columna vertebral y encima del coxis. Consta de 5 segmentos de vértebras fusionados. El sacro está conectado al hueso de la pelvis, conocido como cresta ilíaca, a la derecha y a la izquierda de las articulaciones sacroiliacas. Estas articulaciones funcionan como estructuras para amortiguar los golpes y generalmente tienen poca movilidad. La disfunción de la articulación sacroiliaca se refiere al dolor producido al moverse demasiado o muy poco. La hipermovilidad o exceso de movimiento en las articulaciones sacroiliacas ocurre cuando los ligamentos de las articulaciones están flojos. La hipermovilidad tiene muchas causas, como embarazo o lesión en los ligamentos. La hipomovilidad o escaso movimiento en la articulación se puede producir por enfermedades degenerativas de las articulaciones como la artritis. Cuando las articulaciones sacroiliacas sobrecompensan los problemas de las articulaciones cercanas, pueden producir dolor. Por ejemplo, muchos pacientes con fusión en la región lumbar de la columna tienen dolor en la articulación sacroiliaca debido al poco movimiento de los segmentos de la columna lumbar. El dolor en la articulación sacroiliaca puede manifestarse con dolor en la parte baja de la espalda o las nalgas, pero puede expandirse a los músculos circundantes que pueden contraerse en respuesta a la disfunción de la articulación. La disfunción de la articulación sacroiliaca puede confundirse con una hernia de disco y diagnosticarse mal, por lo que es importante conocer los síntomas específicos relacionados con el dolor de la articulación sacroiliaca.